Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro querido podcast Jugando a explicar Yu-Gi-Oh! El día de hoy tengo de nuevo la compañía de mi amigo Héctor Herrero y vamos a hablar sobre un tema que quedó pendiente en el video anterior, que es decir, las cartas faltantes que pudiesen haber sido impresas con base en el año pasado o en las expansiones que estábamos acostumbrados. Hola Edo. Muy bien. Pues sí, básicamente es la segunda parte del video que hicimos la vez pasada, en el que hablamos de las cartas que sí fueron reimpresas, y este video era un poco enfocarnos a a las cartas que no vinieron en las latas. Entonces, bueno, hay varias formas de ir por las cartas, pero bueno, una forma va a ser ir por cada set, más o menos qué cartas son importantes que faltaron, y luego también algunos detalles de algunas cartas de arquetipos que no reimprimieron completos, y dejaron, bueno, algunas cartas ahí faltantes, ¿no? Entonces nada más para ir por ese orden más o menos. ¿Qué te Sí, parece? perfecto. De hecho, aquí como pueden ver, la lista que mostramos anteriormente vienen las cartas que vienen y sus rarezas y a su vez en la columna a la derecha habíamos mostrado las cartas que faltaban, pero ahora sí vamos a darle más relevancia a esta columna y luego también, como pueden ver ahí las ventanas, esperemos no se ve nada malo, los arquetipos bueno, más que nada por expansiones y lo más caro se fue reimpreso o no. Pero bueno, comenzaremos con la columna. Exacto. Muy bien, bueno, entonces básicamente recordemos nada más los cuatro boosters que son los main que ya estaban en las latas, que era Ignition Assault, Eternity Code, Rise of the Duelist y Phantom Rage. Ujú. Y después adicionales a estos están los side sets, o los que llaman en OCG como los Deck Build Pack, Los de que en Guild este Pack. caso para nosotros fue Secret Slayers, Genesis Impact y Mystic Fighters. Entonces, estos son los sets que estaban en medio de las expansiones principales, que también tenían algunos reprints en la lata, pero que algunos arquetipos simplemente se quedaron fuera, ¿no? Y en este caso, muy puntualmente vamos a empezar por Mystic Fighters, que tenía dos arquetipos que no fueron reimpresos, ¿no? Tenía básicamente tres arquetipos: Dragon Maid, Gen Raider y Mad Mech, de los cuales Ujú. solamente las Dragon Maid fueron reimpresas en Gold este año, ¿no? Sí, no, de hecho eso ya nos habían dado ese preview en el otro, en el Maximum Gold, y pues podríamos haber esperado que algunas de esas cartas fuesen reimpresas en latín, pero sin embargo brillaron por su ausencia. Mm. Sí, no, además, muy curioso como que la Gold del año pasado, como que tenía una selección de cartas muy curiosa, porque bueno, venían algunas cartas de aquí de Mystic Fighters de Dragon Maidens en rareza Gold, pero también adelantaron una sola carta de Secret Slayers, que fue el Eldritch, el Golden Lord, ¿no? Entonces, una cosa muy poco común que Konami, digamos, se adelante tanto a una reimpresión. Pero bueno, de una carta muy importante que yo creo que ellos querían forzosamente que estuviera en esa expansión de Gold, y que incluso le dio nombre a la siguiente expansión Gold del año próximo, ¿no? Que es el Dorado, ¿no? Sí, pues, de hecho, más que nada, a lo mejor es como que vieron que era muy caro el Gold y estaban disminuyendo las ventas de Secret Slayer, por así decirlo. Entonces te Ujú. dieron la carta más cara y eso y ayudó a incrementar las ventas de otras cartas que no están jugando. O sea, es como la Super, que de hecho la tengo aquí a la mano. Ujú. O sea, el Curse Atlan, que no Claro. valía nada, pero ya ahorita vale sus 500 pesos o $25, dependiendo de los días. Sí, sí. Y pues que lo más seguro es que sea reimpresa en el Dorado, pero de eso será tema para Sí. otro video. Y bueno, sí, digamos, la carta más importante de Mystic Fighters que se queda sin reimpresión y que muy probablemente no vayamos a ver en Gold es el Primatech Alembertian, ¿no? Entonces, esta carta, que es una carta tipo Civerso, que tiene una habilidad que es buscar básicamente cualquier magia en el juego, ¿no? Entonces, es una carta que a lo mejor no es tan fácil de usar porque necesitas muchos materiales Exceed para convocarlo y tener este efecto, pero que sí complementa un arquetipo muy interesante, que es el de los Mad Mech, y además una carta muy genérica que pudiera tener algún juego a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que esta carta sí va a ser importante, pues estarla teniendo al pendiente, porque es la carta creo que más relevante de la expansión que no ha tenido reimpresión, ¿no? Porque todas las Dragon Maid ya casi todas tienen reimpresión. Las que faltan, por ejemplo, aquí Hospitality, seguramente va a venir en la Gold de este año. Y en general los Generator son cartas que, bueno, a pesar de que a mí me gusta el arquetipo, me gusta como que el concepto de tener estos monstruos grandes de nivel 9 en el campo, creo que nunca realmente se vieron mucho en el juego, ¿no? Sin embargo, tienen potencial que eventualmente, si se les saca unas, dos, tres cartas, pueden resurgir.
Ujú, De hecho, también ahorita viendo en la lista, vemos que el Final Sigma, que es una carta que es usada en ciertos decks, como es un Exit genérico, perdón, un Synchro genérico, ujú. pudo haber sido, o le pudiste haber incrementado la rareza, pudiste hacerlo Prismatic, pero no, o Ujú. sea, decidieron guardarlo para eventos próximos. Sí, y lo mismo los Generator tienen este tipo de habilidades que pueden utilizarse fuera de su propio deck. Por ejemplo, Ela, que puede usarse en un deck zombie para convocar a un zombie desde el deck. O por ejemplo, Mardel, que puede ser utilizada en un deck de plantas para también convocarlas del deck, ¿no? Entonces son cartas que no nada más se quedan en el arquetipo de Generator, sino que también pudieran ser después combinadas con otros arquetipos, ¿no? Entonces, bueno, eso es hablando un poco de Mystic Fighters. La siguiente expansión que se quedó sin algunas reimpresiones fue Secret Slayers, ¿no? Que Secret Ujú. Slayers creo que solamente faltó ahora la reimpresión del arquetipo Rika. Y Ujú. Rika, que es un arquetipo que igual creo que nunca he visto mucho juego, pero tiene dos o tres cartas interesantes que se pueden combinar con decks de planta, ¿no? Entonces, De hecho, creo eh, que una de las ricas que salió reimpresa en Rise of the Duelists es como que venía a bustear el deck, pero también se está usando en otros decks. ujú. Sí, Entonces, ¿no? Y, por ejemplo, este monstruo Exceed, que es Teardrop, es un monstruo bastante genérico que se puede utilizar yo creo que en cualquier deck planta y que sí seguramente va a tener algún tipo de juego a futuro, ¿no? Realmente, digo, los que les gustan los decks de plantas, que muchas veces tienen cosas que no tienen otros decks, tienen mucho, por ejemplo, FTKs y como algunos combos muy específicos para las plantas, que bueno, pudiera ser que en el futuro pudiéramos ver otro deck relevante de plantas, ¿no? Pero en general, bueno, la mayoría de las cartas, como mencionabas, el Eldland ahorita está en algo así como 15, 16, mira, 17 ya bajó. dólares, que ya bajó. Sí, ha bajado porque en estos momentos creo que no se está jugando mucho el Lich, No, ya. pero cuando salga la reimpresión en Gold, muy probablemente baje otro poco más de precio. Sí, porque al final de cuentas es súper, entonces sería un bus en la rareza y se vería más bonito que combine con la rareza dorada del arquetipo el dorado, vaya. Mm. Sí, 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 bueno, el Golden Lord lo mismo, ¿no? Digo, yo en lo personal nunca pude conseguirlo en secreto, entonces, pues yo esperaba que el secreto bajara un poco de precio, pero creo que ni siquiera su rareza Gold lo bajó de precio, ¿no? Entonces habrá que ver también qué tipo de impacto tiene en los otros arquetipos. Y bueno, la última expansión de los side sets que fueron incluidos en las latas de este año es Genesis Impact. Como vimos, tenía específicamente reimpresiones para Drytron, pero si se fijan, todas las reimpresiones de Drytron que venían ni siquiera son de las cartas más caras de la expansión. Realmente las cartas creo que tienen menos valor. No tenía mucho sentido hacer esas reimpresiones del Drytron. Creo que, bueno, le sube un poco la rareza a un par de cartas que ahora van a subir desde Rare a Super y en un caso a Secreta, pero en general creo que las cartas fuertes de esta expansión no tuvieron reimpresión, ¿no? Que comentábamos la vez pasada era el Drytron Nova y el Meteonis, que Ujú. son las más competitivas, pero que además, ahora que va a salir el nuevo Link 4 de la Evil Twin en Bode, en Burst of Destiny, Ujú. seguramente va a hacer que se jueguen mucho más las Evil Twins en la parte no solamente casual, sino tal vez incluso competitiva, ¿no? De hecho, por ejemplo, en lo particular, yo no esperaría que cartas de Genesis Impact hubiesen sido reimpresas por las fechas. Generalmente todos son los arquetipos, o sea, los cuatro main booster y a veces toman uno de noviembre o de octubre, y como este fue de diciembre, entonces como que bueno, lo pudieron haber considerado para las datas del año que viene. Sin embargo, pues se animaron, tal vez por la temática meta que tiene el Drayton, pero sin embargo, es algo que se hubiese esperado para el próximo año. Ujú. Sí, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, bueno, Evil Twin, que es un deck que se puede jugar en sí mismo, es uno de los arquetipos más fuertes, pero yo creo que en algún momento, por ejemplo, los Magistos pudieran tener algún tipo de afecto en el metajuego que es como soporte en genérico para Spellcaster, ¿no? Son un arquetipo de Spellcaster que puede hacer fusiones, puede hacer sincros, puede hacer Exceed. Entonces, digo, yo espero que en algún momento pudieran volverse un poco más jugables. Digo, no creo que les falte mucho. De hecho, en algún momento, incluso en OCG, se estuvo jugando una variante de Deck Shadow con Magistus, porque cuando convocas a Riona, busca una fusión y esa fusión la podías utilizar para los Shadows. Aunque bueno, realmente no vimos en TCG que se jugara mucho ese deck, ¿no? No, de hecho, ahorita actualmente lo que más se utiliza es la Artemis y se acabó.
Sí, la Artemis, ¿no? Para el Invoked, que es un Link 1, ¿no? Bueno, todos los Link 1 siempre son bastante fuertes, ¿no? Y nada más como mención honorífica puse a Toon Chaos, porque Toon Chaos es una expansión que ya tiene un año. Esta expansión, digamos, que salió antes, un año antes de King's Court, que salió este Ujú. año. Y como vimos, bueno, no hubo ninguna reimpresión de nada, ¿no? Así como no hubo reimpresiones de los sets, de muchos de estos sets que son como los sets exclusivos de TCG, que por ejemplo en algún momento fue, por ejemplo, Shadows of Valhalla, donde vimos, por ejemplo, ninjas, vimos a las Valquirias, vimos otros arquetipos que también, bueno, nunca tuvieron reimpresión, ¿no? Entonces, a mí esto me da una impresión de que no vamos a ver reimpresión de ninguna de estas cartas de Toons, ni de Infernoble, ni de Chaos, en un buen tiempo. Probablemente otro par de años. Sí, no, o sea, es como que ahí está la caja, sigan comprándola para que no, no incitar a que, ok, ya, como hay reimpresiones de lo que realmente estaban buscando, llamas el de Cage Creator o de Toon Black Luster, mejor, o sea, es como que te siguen incitando a seguir comprando la caja, para no, por eso no hay reimpresiones de esto. Sí, y además, bueno, digo, técnicamente esta es como la expansión que introduce cartas totalmente nuevas al juego, incluso antes que OCG, como lo vimos en King's Court, ¿no? Que Ujú. donde empezaban estas cartas nuevas de los Jokers y estas cartas nuevas que dan soporte a los dioses egipcios, etcétera. Entonces, este fue el equivalente al año pasado. Y yo creo que lo que está buscando TCG es precisamente que se quede así como cartas exclusivas, que no sea eh, como que no se tenga una reimpresión tan sencilla, ¿no? Entonces, si tú eres un coleccionista, si tú quieres jugar estas cartas, yo creo que es mejor más temprano que tarde, ¿no? Sí, pues, o inclusive a veces hay algunas que tienden a bajar demasiado, porque por ejemplo estoy viendo que la arpía ahorita está en 1.20, cuando salió estaba en 2.50, o Mm. por ejemplo el creador este está en $20, y recuerdo que cuando salió estaba como en 30 o 35. Sí, Entonces, bueno, que además, bueno, hay que tomar en cuenta nada más, digo, le voy a dar clic aquí al creador, que Toon Chaos es una expansión que sí tuvo un reprint unlimited, ¿no? Entonces, eso es si tú, cierto. si tú quieres buscar cartas unlimited, creo que no son tan caras, no son tan difíciles de conseguir, pero si tú quieres, las cartas de First Edition pueden ser un poco más difíciles de conseguir. Digo, aquí en TCG Player sí se ve que hay gente que está vendiendo más o menos al mismo precio, pero aún así, nada más para que se fijen en ese detalle si es unlimited o si es primera edición cuando estén comprando sus cartas, ¿no? Ya queda a criterio de cada quien qué tan picky son con sus selecciones. Exacto. Sí, bueno, que además, bueno, están las Collector's Rares y eso que digamos, estamos omitiendo todos los Collector's Rares, pero digamos que la rareza base, sí, en general, bueno, son accesibles. Nada más hay que tomar en cuenta, bueno, el Renault y otras cartas como el Chaos Space que sí han tenido bastante relevancia en el metagame en su momento, ¿no? Exactamente. Y lo Ok, demás, meramente colección. Ahora sí, sí, pasamos a los cuatro main core booster. correcto. Entonces, bueno, para el primer Core Booster Ignition, creo que vimos reimpresión casi de todo. Bueno, Lightning Storm obviamente no vino en la lata, pero, pero bueno, sí vimos reimpresión de casi todas las otras cartas, porque Lightning Storm, como sabemos, hubo una reimpresión en King's Court, y entonces normalmente cuando hace una reimpresión así, ya Konami no la vuelve a reimprimir tan rápido. Parecido también el caso más adelante que vamos a ver con Forbidden Droplet, que es una carta muy necesaria que a mí me hubiera gustado verla en las latas como una segunda reimpresión, pero bueno, no No, hubo la suerte y seguimos sin tener el Lightning Storm para el pueblo, ¿no? de hecho, hay gente que está teorizando o esperando que salga. ¿Dónde fue anunciado? ¿En el Dex Dragón En o el Structure Deck del Ciberdragón. Y pues obviamente no va a salir. Sí, bueno, esa es una cosa, yo creo que es como es un volado 50-50 en mi opinión, o sea, porque por ejemplo lo que vimos muy pronunciadamente en el deck de Charmers, que no sé el deck de Charmers tenía una reimpresión de Evenly Matched dentro del deck de Charmers. Y Evenly Matched era una carta que ya tenía reimpresión tanto la original como en los Teens, como en creo que Duel Cuando el Power. Power y ahorita en Ghost from the Past. Y ahora, últimamente sí en Ghost from the Past, pero originalmente esa carta debería de haber estado en el Destructo Deck de Charmers. Y como no vino ahí, pues nos hace pensar que tampoco podría venir en el deck de Cyberdragón, ¿no? Pues de hecho, por ejemplo, en el deck Charmer te ofrecieron dos cartas meta, vaya, lo que fue el Dark Ruler No More y estaba Ujú. la Evelyn Match en Sí, OCG. ¿Qué sí, pasó en TCG? Nos dieron una de las dos. sí.
Entonces ahorita en el deck Cyber Dragon tenemos que está anunciada la Lightning Storm Impermanence. y la Ujú. Impermanent. Y por ejemplo, yo creo que es más probable que venga la Impermanent a la Sí. Lightning. Sí, no, y además Impermanence que tiene como que esa liga al arquetipo del Ciberdragón por la imagen donde sale el Ciberdragón El Infinity, ¿no? Infinity. Entonces, esa, como tú dices, es muy probable que sí venga, y la Lightning Storm, yo diría 50-50, podría ser cualquiera de las dos, pero aún así me parece un poco eh, No, prefieren que difícil. compres más King Court a que te compres tus estructurados. Sí, exactamente. Pero bueno, regresando nada más a los precios más o menos de las cartas más importantes de la expansión, vemos que de las que no tuvieron reimpresión fue el arquetipo de los Plunder Patrol, que es un arquetipo interesante, creo que sí se jugó en su momento, digo, no era un deck super meta ni nada, creo que era un deck tier 2 tier 3, pero bueno, de igual me hubiera gustado tal vez tener algún upgrade de rareza específicamente a los más nuevos, ¿no? Porque creo que Plunder Patrol es un arquetipo que tiene muchas cartas comunes que sí se juegan mucho, como Bluebird y incluso el campo, que creo que es rare. Me hubiera gustado verlas en Super o en Secret o en otra rareza más alta, pero bueno, no vimos a ninguna carta de Plunder Patrol reimpresa, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, también en el top 12 de cartas están los Plunder Patrol y están los Ancient Warriors, que tampoco Ujú. tuvieron reimpresión. Entonces sí es como que vendrán en algún paquete más adelante, como tipo Ghost from the Past, que todos fueron ultra, pudiese que así lo reimpriman más adelante, porque si no, ¿para qué no las pones en las datas? Sí, correcto. Y bueno, vemos que la gran mayoría de las cartas sí fueron reimpresas, con algunas excepciones, por ejemplo, aquí la Sky Striker Maneuver, que esta carta tiene una rareza ultra en un sneak peek pasado, pero bueno, son las únicas dos rarezas, ¿no? La original, Pues de que hecho creo que esta era fue la super última rare, y la expansión que ultra. tuvo Sneak Peek. Sí, de hecho exactamente fue la última expansión que tenía sneak peek antes de los eventos ahora Premier, ¿no? Que empezaron con Eternity. Sí, de hecho, o sea, fue la última carta que te aseguraban una carta foil. Ya ahorita entran en la modalidad de rifa, puedes ganarte una carta, puedes ganarte el playmat. Sin jugar, pues sí, Ignition Assault fue el último de esa dinámica. Correcto. Y bueno, pasando a la siguiente expansión, tenemos Eternity Code, que bueno, aquí el indiscutible, el Access Code Talker no está, creo que fue la gran sorpresa, creo que mucha gente sí esperaba que esta carta viniera en la lata, como por ejemplo lo fue el año pasado Apollousa, ¿no? Apollousa también era una carta muy cara, una carta que se jugaba en todos los decks, pero Ujú. que sí vimos una reimpresión no solamente en la lata, sino que volvimos a ver otra reimpresión más con su arte alternativo en la Gold, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de la gente estábamos esperando que pudiéramos por lo menos tener la reimpresión ultra en la lata, pero bueno, pues Konami no nos dio el Nos gusto. sorprendió. De hecho, pues también la segunda carta más grande de la expansión, que es la Chamber, tampoco viene. Sí. Aunque Entonces, la, bueno, la Chamber se sabe que es muy probable que venga en Gold, ¿no? pues de Porque hecho van sí a está haber muchos confirmada otros para el Dorado, reprints. ¿no? O sea, es como No sé si que, está. Ah, sí, sí está confirmada, sí. Para la Gold, exactamente. entonces ya es lo mismo que pasó con la Droplet. Ah, no, la Droplet está confirmada para el Brother. Para Entonces, el hecho Brother. de que ya la hayan confirmado previamente, ya hace que la saquen de las tiendas, pues. Sí, exactamente. Entonces, las otras cartas, bueno, creo que el Archosaur tuvo reprint, el Gears tuvo reprint. En general, todo tuvo reprint, salvo Kima Dolce Salón. Es una carta que no tuvo reprint. Digo, no es un arquetipo, yo siento que se juegue muchísimo. Pues El un Manuche sí es arquetipo un deck, rogue, sí de es un deck, repente sí sorprende. fuerte, que sí ha llegado a topear y que en las manos de un jugador que esté, digamos, muy familiarizado con las cartas de Maduche, creo que puede hacer algo importante. Pero bueno, es un arquetipo que, como tú dices, es rogue, ¿no? O sea, realmente no es algo que tú cuando vayas a un torneo pienses, ¿qué pasa si me No llevas un va a side tocar para ese jugar deck, contra pues. Madolche, ¿no? Exactamente, pero puedes dar la sorpresa. De hecho, Sí. dato curioso, ahorita que veo que viene el Machina Metal Cruncher, Ujú. pudimos haber tenido un reprint de cartas Machina en latín y Konami no las perdonó, porque es otro de los decks que salió el año pasado y no vienen. Sí. Por suerte, gracias a Sí, Dios. sí, sí. Sí, y otro deck, por ejemplo, digo, otras cartas importantes aquí, que es el Arquinémesis, Shatos y el Protoss, que está aquí abajo. Estas dos cartas son cartas bien interesantes. Creo que puede que en algún momento se jueguen, digo, pero digo, son un poco obscuras. Realmente la gente se olvida que estas cartas existen.
y no tuvieron reprint, ¿no? Entonces igual si son cartas que se te hacen interesantes o que las quieres jugar, bueno, creo que es buen momento para conseguirlas porque esas cartas no van a tener reprint en un buen tiempo, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando estaba anunciando Satanic Code, lo que era el arquetipo Nemesis, te lo anunciaban o te lo estaban promocionando bien, pues. Entonces, Ujú. tanto los Arch Nemesis como las cartas Nemesis no vienen. Ujú. Entonces, a lo mejor vendrán después o es un formato que pasará al olvido, y así que hay que buscarlas. De hecho, esto haciéndole un poco de coco, me recuerda a lo que eran las tinantes, pues. Entonces, tú antes tenías la certeza de que sí venían. Y, por ejemplo, hoy en día hay muchas cartas de Galaxy Overlord, Order of Chaos, todas las esas expansiones del 2012-2014 que no han tenido reimpresión. Ujú. Entonces, puede que volvamos a esa era donde hay expansiones con cartas que no vuelvan a reimprimirse. Sí, sí, por ejemplo, yo soy muy fan de las cartas de Arcana, por ejemplo, de Light of Destruction, y muchas cartas de Arcana nunca han tenido reimpresión. E incluso la carta más nueva de Arcana, que se llama Arcana Reading, que venía creo que en Phantom Rage, igual es una común, pero no la reimprimieron, no vino en las latas. Entonces, otra carta más Arcana que se suma a la lista de cartas que nunca han tenido reimpresión. Ahí hay algo muy curioso que la otra vez buscando di con ello. En los OTS portugueses, no preguntes por qué portugueses, hay Ah, muchas sí. reimpresiones peculiares que no llegan en Sí. el OTS en inglés o español. Por ejemplo, ahorita que mencionas la carta arcana, cuando salió el OTS 14, el que fue próximo a Phantom Rage, Ujú. había muchas cartas arcana allí, pero solo Sí. en el OTS portugués. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Sí, lo así. que pasa es que en portugués tienen un detalle muy importante que es que, bueno, por los bloqueos que ha tenido Brasil, etcétera, comerciales, había sido muy, muy difícil vender cartas en Brasil y muchas expansiones de plano como que el business case para hacer esas cartas en portugués no estaba ahí y como nunca fueron reempresas en portugués, en ese idioma, por eso es que las empezaron a meter en esos OTS como cartas adicionales solamente en portugués, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tú ves, digamos, la gama de idiomas disponibles en Yu-Gi-Oh, siempre portugués va a ser el idioma que tiene menos cartas disponibles. ¿Sí? Y bueno, si alguien de Brasil nos escucha, bueno, que nos deje en los comentarios, pero Brasil siempre consigue las expansiones mucho, muy tarde y mucho, muy caras. Entonces es muy difícil ser duelista en Brasil, ¿no? Eso sí es cierto. Sí he escuchado anécdotas de personas de por allá y la verdad sí. Si nosotros nos hemos quejado de los retrasos o de los delays, ellos Sí, nos sí. ganan. Y bueno, la siguiente expansión, también creo que la más importante de las cuatro, Rise of the Duelist. Aquí muchas cartas sí tuvieron reimpresión. Y creo que nada más falta específicamente Forbidden Droplet, que fue anunciada para Brothers of Legend. Va a salir en la misma rareza secreta. Entonces, bueno, son noticias buenas y no tan buenas porque, bueno, por un lado va a ser la misma rareza, que eso va a hacer que baje un poco más de precio la rareza original, que es la de Rise of the Duelist, y además, bueno, vas a poder disfrutar de esta rareza que creo que es de mis favoritas, ¿no? Y bueno, está también la versión de OTS, que de verdad es creo que de las cartas más caras de los últimos no sé cuántos años, pero bueno, se ve muy increíble también su rareza Ultimate, ¿no? Sí, pues de hecho, ahorita platicando previo al video, mencionaba que, por ejemplo, al menos aquí en México, fue un punto donde la pandemia repuntó demasiado. Esta expansión casi no se consumió, o al menos aquí en Culiacán tampoco. Ujú. Entonces, muchas de las cartas que aquí vienen, casi nadie tiene. Entonces, se han vendido por fuera, se tienen que comprar por fuera. Entonces, es una problemática que hubo. De hecho, yo, de los que siguen mi canal, yo empecé a hacer unboxing hasta la siguiente expansión, hasta Phantom Rage, porque Mm. esta, pues me la brinqué. Me esperé a las latas, vaya. Sí, y Grave además error. muchas de estas cartas son cartas que se tienen que jugar a tres y son cartas que se tienen que jugar en todos los decks, ¿no? Entonces, Forbidden Droplet se juega en cualquier deck, se juega a tres, Triple Tactics se juega a tres, Nadir Servant en su deck, pero se juega a tres, Dogmática Ecclesia también se juega a tres, el Dice Dragon's Prison, si lo juegas, normalmente lo juegas a tres. Entonces, son estas cartas que son muy genéricas, que tenían muchísima demanda y que realmente no hubo suficiente cartas en circulación, ¿no? Para este tiempo y además para estas expansiones. Y sí, esto de verdad ayuda mucho a que bajen los precios, pero
Sí, Bueno, pues de habrá que hecho ver ya que estoy sacan las viendo latas qué que tanto, ¿no? rondan en los $15, cartas que anteriormente eran Ujú. más caras. Digo, porque como ya Sí. vienen las tienes, pues ya, y Sí, sí, bueno, desde que se anunciaron ya los reprints finales, bueno, hubo lo que le llaman panic selling, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, ya esta carta sí se va a vender y mucha gente empezó a bajar los precios para poder competir con la reimpresión, porque mucha gente, bueno, va a preferir una rareza más alta en los teens que la rareza original, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ice Dragon's Prison, creo que es un ejemplo muy claro, donde la rareza de teen que es secreta es probable que esté al mismo precio o un poquito más cara que la original, que es la Ultra, ¿no? de hecho es curioso que el Chaos Ruler de Chaos Magical Dragon esté más caras que todas esas cartas que Ujú. estaban más caras normalmente, pues. Sí, 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 el Chaos Ruler es una carta que en su momento creo que se jugó en algunos decks, por ejemplo, de Chaos, para bajarle Levianir, o decks así como que se enfocaban en Light y Dark, como el Dragon Link. Ujú. Entonces, es una carta muy genérica que sí tiene mucho potencial y bueno, lo bueno es que sí hubo una reimpresión, ¿no? Y de las otras cartas, yo por ejemplo, digo, creo que hay una discusión, digo, entre los coleccionistas que si prefieren la original en Ultra o prefieren la reimpresión en Secret. Eh, a mí me cuesta un poco trabajo a veces decidir cuál prefiero, porque bueno, a final de cuentas cuando tú estás jugando un deck que en algún momento fue como el meta, por ejemplo, el Shadow Dogmática Invoked, como que a veces a mí me gusta más jugar el deck en la misma rareza como se jugaba cuando era el deck meta, ¿no? Entonces, digo, me Mm, gustaría, por ejemplo, tener la primera impresión, la primera rareza que tuvo, pero bueno, hay gente que le gusta siempre, aunque sean reimpresiones, tener la rareza más y más y sí, más y más alta, ¿no? mi caso. Claro, culpable. O sea, se ve más bonita la prismática que la ultra, pues la jugamos. Sí, exactamente. Entonces ya es un poco de gusto, ¿no? Es una de esas como cosas curiosas que nos han traído estos nuevos modelos de teens, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, las otras cartas creo que en general todas tuvieron reprint. Creo que lo de Gaia, algunas tuvieron reprint, otras no. O creo que sí tuvieron. Todas las, Sobre ahorita las de todo, Gaia fueron represas. sí, No ¿no? hay, Sí, nada más que, bueno, tienen diferentes rarezas. Por ejemplo, aquí tenemos que el First Knight está en Ultra, está en Super, y tiene, bueno, varias opciones, ¿no? de hecho, Y la gran faltante es de First Dark Lord. mm, sí, esta carta que, bueno, viene en Super, es una carta que nunca ha sido muy cara. Y normalmente se juega a uno cuando la llegan a jugar. Pero pues sí, es una carta interesante para los Dark Lords y también para cualquier deck de Fairy, me parece. No, de hecho creo que ahorita se está empezando a jugar con los Despia, ¿no? Ah, Entonces, ok, claro, no porque viene la es un reimpresión. deck de Dark Fairies, ¿no? Como los Ujú. Dark Lords. Ujú. Sí, pues de hecho los Despia se están fusionando con el Ixchel, Mm, con el Superbia, entre otros. Entonces sí, muchos esperaban que viniera la Megatin, pues no viene, entonces van a tener que conseguir el original de The Rise of the Duelist. mm. Sí, buena sugerencia. Sí, bueno, para los que están jugando deck Dark Lord, deck Despia, interesante, ¿no? A ver. Pero bueno, esta expansión creo que en general los reprints bien, en general hubo reimpresiones de todo, o algunos, al menos el Forbidden Droplet ya viene pronto. Y sí, son reimpresiones muy, muy, muy pedidas, ¿no? Y finalmente, bueno, estamos en Phantom Rage, creo que ya es la última expansión. Aquí Phantom Rage, creo que sí reimprimieron todo, no hubo nada en específico, creo que solamente el arquetipo de Mutant es el arquetipo que faltaba. Y los Double, los Avatar Double, los Double Pass, no me acuerdo el nombre. Ah, los Duel Avatar, claro. Los Los Dual Duel Avatar. Avatar también, que son decks interesantes. Bueno, yo la verdad sí he jugado algunas veces contra el deck de Mutant. Me parece que es un deck muy fuerte, que le falta una o dos cartas para volverse mucho, muy fuerte como lo han sido otros decks de TCG en el pasado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo Spirals, ¿no? Digo, ese caso clásico, que es un deck que no hacía nada y salieron muchas, muchas, muchas cartas de Spiral y hasta que no salió en OCG, que salió esta carta nueva que era el Double Agent, fue que realmente cobró relevancia, ¿no? Cambió totalmente la forma de jugar del deck. Y esta expansión de los Mutant. importaciones de TCG a OCG justamente va a salir ya en 5 días. Sale en Japón el 25 de septiembre, me parece. Sí. Y entonces en esa fecha se va a saber si viene alguna carta nueva
o simplemente son reimpresiones tal cual del TCG, ¿no? Que Ujú. bueno, eso es otra cosa también que ha cambiado mucho últimamente en OCG, porque en OCG, antes cuando salían estas expansiones en OCG, en la misma expansión venía una carta nueva, como fue, por ejemplo, el link de los Subterror o fue el link de los Spiral, que cambiaban el deck, les daban como que Otro giro. temáticas o otra forma de jugarse, pero no pasó lo mismo, por ejemplo, la vez pasada, porque la vez pasada cuando llegaron las cartas de Toons o las cartas de Chaos, llegaron a OCG en la expansión que ahora le llaman World Premiere, Ok. pero no traían nada nuevo, ¿no? No traían algo que realmente volviera jugables ninguno de esos dos decks por sí mismos. Entonces no hubo ninguna sorpresa. Hubo algunas cartas nuevas de V-Jump interesantes, pero no cambiaron nada. Entonces yo lo Y que me de hecho, espero como ahora... dato random, en el Sí. World Premiere vienen las cartas que son premios de mundial. Es algo que tiene OCG que Ah, en claro. TCG no nos han dado. Que hasta Sí, en la del año pasado venía como premio las cartas del Mundial de 2019, que sí, fue el último mundial al que fuiste. Y sí. la de este año no, pues como no hubo Mundial de Minnesota el año pasado, entonces no van a venir esas cartas. O puede que anuncien las que tenían contempladas como premios. Todo puede pasar. Exactamente. Sí, no, y además, digo, como que ahora cambiaron un poco la estrategia en OCG y entonces en lugar de sacar cartas nuevas en la misma expansión de World Premiere, lo que han hecho es que se han vuelto de sacar V-Jump promos, promos de Ujú. la revista de Jump que apoyen a estos decks, ¿no? Por ejemplo, ya anunciaron una carta hace poco que era soporte para el Warrock, pero bueno, vimos que es una carta que no es muy importante, realmente no cambia mucho cómo se juega el deck. Entonces yo no me esperaría mucho de cartas así que salgan pronto para Mutant, ¿no? Ujú. Y de hecho, ahorita que veo aquí, es curioso que vengan las bestias sagradas, pero no Ujú. venga la fusión. Ah, sí. Esta no la reimprimieron, entonces como que, o sea, si ya las metiste, pues métela, digo, en común si quieres o algo así, bueno, porque si lo hubieran impreso ultra nos merma nuestros cruzados, pero bueno. Sí, sí, sí. No, y además, y lo que tú mencionabas de las cartas del Mundial, como dices, ¿no? Este año no hubo Mundial, y lo que se anunció en OCG es que iban a salir cartas en rareza prismática de los dragones XYZ de Kaiba, ¿no? Que también va de la mano de un producto de Kaiba que van a sacar pronto aquí en OCG, que Ok. es un maletín de Kaiba que trae tres dragones de ojos azules en un display muy bonito, etcétera, ¿no? Entonces, yo Que creo que este año el aniversario 25 va a ser el aniversario dedicado a Kaiba. Entonces, esperen todo es soporte dedicado a Kaiba, pero bueno, luego de ojos azules y cosas así, ¿no? pues de hecho creo que anunciaron que iban a reimprimir como 10 figuras de los personajes como que más icónicos y Ujú. como 3 eran como Blue Eyes o cartas relativas. Y es una desgracia porque, bueno, aquí digo, ya aprovechando que es el final del video Para eh, presumirnos. para los que se quedaron hasta tarde, o sea, estas eran las cartas que venían. Esta es la carta que en algún momento fue de primer lugar de Alemania. Entonces, uy, no sé si se ve ahí, Creo pero que por el filtro se pierde. sí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es una carta que daban aquí en Japón para algunos mundiales, para, digamos, el evento de celebración de los mundiales, y lo que hacían es que te daban una carta que era, eh, a ver, vamos a ver si se ve ahí. ¿Ahí se ve? Más o menos se ve transparente Pero es la carta exactamente la réplica la de la carta de réplica. primer lugar del Mundial de Alemania. Entonces yo vi, por ejemplo, esta carta en Prismatic Secret, que era la que le daban al campeón del mundo, y entonces esa carta también estaba en inglés. Y es curioso porque es una carta de OCG que está en inglés, y si se fijan también la parte de atrás Dice tiene en el logo inglés. de TCG. Ujú. Entonces es como si fuera una carta de OCG, pero que es completamente como una carta de TCG, ¿no? O sea, sí, una cosa así muy curiosa que, bueno, lástima, ¿no? Este año no vamos a poder ver, eh, digamos, de nuevo, pero pues ojalá que el año que entra, si hay mundial, bueno, sí, regresen esas cartas de premio, ¿no? Y esperemos que eventualmente las metan acá en TCG, porque o sea, al final de cuentas, creo que desde el 2010, 2012, una vez chequé, se han Ujú. reimpreso en ese paquete de World Premiere. Pero Sí. aquí en TCG no hemos tenido la dicha de ello. De hecho, cuando estaba acomodando mis cartas links, no miento, los péndulos, pues la Sí. mayoría de los péndulos que me faltan
son premios de mundial. Sí, 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 Entonces, sí. Y creo que la última vez que lo hicieron fue en el World Superstars, ¿no? Cuando hicieron el es la reprint, única vez creo que le hicieron. sí, Con- del Blue Eyes, que era un Exceed, y el Dark Magician, ¿no? Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces eso es más o menos nuestro review de todas las cartas, ¿no? Entonces son muchas, digo, no mencionamos varias, pero sí, como mencionamos, bueno, Ancient Warriors, eh, los Dual Avatar, Ujú. los... Te faltan Gizmek. No había sí, checado algunos eso. Gizmek, los Gizmek también. Bueno, lo que pasa es que hubo un reprint de Gizmek en el Structure De Deck de Kaiba. los dioses egipcios. Digo, en Sí, el de Obelisco. en el de Obelisco, sí. Falta Venía Gizmekuta. Karakuri. Los Megaliths también, si eres Es fan de los curioso que falten los rituales. Megalith porque esas cartas, bueno, fue un deck que brilló un poco en Duel Links. Ujú. Entonces, como que bueno, mereciera un poco de reconocimiento. Que a final de cuentas, si no se han dado cuenta, muchas de las cartas que no figuran en el TCG es porque a final de cuentas se vuelven meta en Duel Links. Y ya las expansiones que nos han estado trayendo vienen esas cartas ahí mezcladas para que pues, las tengas en físico. No te sirven para el formato meta, pero como colección porque sí están rompiendo en Duel Links. Pero eso será tema para después. Claro. Pero bueno, este ha sido nuestro corto o largo, más bien largo, review de las cartas que faltaron de reimpresión para las latas. Y bueno, pues habrá que ver cómo están los precios. Digo, ahora sí hay mucho hype y esperemos que, bueno, conforme las latas empiecen a repartirse por el mundo, empiecen un poco a cambiar estos precios dependiendo, ¿no? De qué tan difícil realmente es de conseguir esas cartas. De hecho, hablando con mi tienda OTS local, la fecha de salida es el 30. Sin embargo, las tiendas OTS tienen permitido venderlo el 29. Entonces, a partir del miércoles ya va a haber cartas aquí en Culiacán, así que pónganse las pilas porque van a acabarse. Y pues muchos le temen a cómo va a funcionar. O sea, es una lata que vale $20, $400 en preventa y ya en precio normal queda libre albedrío de las tiendas. Así que si no los compran en la primera ola, va a Mm, ser muy caro comprar una segunda, porque muchas tiendas van a abrir, porque es preferible vender un cruzot, que obviamente no van a ser tantos, pero mm. a vender las tinsuelas. Pero bueno, eso será tema para otros videos más adelante. ¿Algunas últimas palabras, Edo? Nada, pues la mejor de las suertes abriendo esas latas. Pues como ya sabrán, aquí abriremos un case o dos, dependiendo cómo nos vaya. Y pues esto ha sido todo por este video. Gracias por quedarse aquí. Cualquier duda o algún video que se les quiera, déjenlo en los comentarios y pues nos vemos en el próximo video. Hasta Vale, luego. hasta luego.